Bien, entonces vamos a continuar con la lectura en este siguiente video. Los tres mundos se corresponden conjuntamente por las 32 vías de luz que son los peldaños de la escalera santa. Todo pensamiento verdadero corresponde a una gracia divina en el cielo y a una obra útil en la tierra. Toda gracia de Dios suscita verdad y produce uno o muchos actos, y recíprocamente todo acto remueve en los cielos una verdad o una mentira, una gracia o un castigo. Cuando un hombre pronuncia el tetragrama, escriben los cabalistas, los 9 cielos reciben una sacudida, y todos los espíritus gritan unos a otros: ¿quién turba así el reino del cielo? Entonces la tierra revela al primer cielo los pecados del temerario, que pretende el nombre del Eterno en vano, y el verbo acusador es transmitido del círculo en círculo, estrella en estrella y de jerarquía en jerarquía. Toda palabra tiene 3 sentidos, todo acto un triple alcance, toda forma una triple idea, porque lo absoluto corresponde de mundo en mundo con sus formas. Toda determinación de la voluntad humana modifica la naturaleza. Interesa la filosofía y escribe en el cielo. Hay, pues, 2 fatalidades. La una resultante de la voluntad de lo increado, de acuerdo con su sabiduría. La otra resultante de las voluntades creadas y de acuerdo con la necesidad de las causas secundarias en sus relaciones con la causa primitiva. Nada es pues indiferente en la vida, y nuestras más sencillas determinaciones deciden con frecuencia una serie incalculable de bienes o de males, sobre todo en las relaciones de nuestro diáfano con el gran agente mágico, como ya lo explicamos. Siendo lo ternario el principio fundamental de toda la cábala o tradición sagrada de nuestros padres, ha debido ser el dogma fundamental del cristianismo, del que explica el dualismo aparente por la intervención de una armoniosa y toda poderosa unidad. El Cristo no ha escrito su dogma y no lo ha revelado en secreto más que a su discípulo favorito, el único cabalista y gran cabalista entre los apóstoles. Así el Apocalipsis es el libro de la gnosis o doctrina secreta de los primeros cristianos, doctrina cuya clave está indicada en un versículo secreto de Pater, que la Vulgata no traduce, y el rito griego conservador de las tradiciones de San Juan no permite más que a los sacerdotes pronunciar. Este versículo completamente cabalista se encuentra en el texto griego del Evangelio, según San Mateo, y en muchos ejemplares hebraicos. Helo aquí en las 2 lenguas sagradas. La palabra sagrada de Malkuth empleada por Keter, que es su correspondiente cabalístico, y la balanza de Geburá y de Chesed, repitiéndose los círculos o ciclos que los gnósticos llaman eones, dan este versículo oculto la clave de la bóveda de todo el templo cristiano. Los protestantes lo han traducido y conservado en su Nuevo Testamento, sin encontrar la elevada y maravillosa inteligencia que les hubiera desvelado todos los misterios del Apocalipsis, pero es una tradición en la Iglesia que la revelación de esos misterios está reservada para la consumación de los tiempos. Malkuth, apoyado sobre Geburat y sobre Chesed, es el templo de Salomón, que tiene por columnas Jaquín y Boaz. Este es el dogma adámico, apoyado por una parte en la resignación de Abel y por la otra en el trabajo y en los remordimientos de Caín.
Este es el equilibrio universal del ser basado en la necesidad y en la libertad, en la fijeza y en el movimiento. Es la demostración de la palanca universal buscada vanamente por Arquímedes, un sabio que ha empleado todo su talento en hacerse oscuro y que ha muerto sin haber querido hacerse comprender. Había resuelto esta suprema ecuación encontrada por él en la Cábala y temía por encima de todo que pudiera saberse si se explicaba más claramente el origen de sus descubrimientos. Nosotros hemos oído a uno de sus discípulos y a alguno de sus admiradores indignarse, quizá de buena fe, oyéndole llamar cabalista, y no obstante debemos decir, para gloria de ese sabio, que sus investigaciones han abreviado notablemente nuestro trabajo sobre las ciencias ocultas, y que la clave de la alta cábala sobre todo indica en el versículo oculto que acabamos de citar, ha sido documentalmente aplicado a una forma absoluta de todas las ciencias en los libros de Eone Wronski. La virtud secreta de los evangelios está pues contenida en 3 palabras. Esas 3 palabras han fundado 3 dogmas y 3 jerarquías. Toda ciencia reposa sobre 3 principios, como el silogismo sobre 3 términos. Hay también 3 clases distintas o 3 rangos originales y naturales entre los hombres, los cuales están llamados a elevarse de lo más bajo a lo más alto. Los hebreos llaman a esas 3 series o grados de progreso de los espíritus Asiá, Gesirá y Briá. Los gnósticos, que eran los cabalistas cristianos, los llaman Ile, Psique, Gnosis. El círculo supremo se denominaba entre los hebreos Atzilut y entre los gnósticos Pleroma. En el tetragrama alternario tomado a el comienzo de la palabra, manifiesta la copulación divina, tomada al final manifiesta lo femenino y la maternidad. Eva lleva un nombre de 3 letras, pero el Adán primitivo está manifestado por la sola letra Yod, de modo que Jehová debería pronunciarse Jehova. Esto nos conduce al grande y supremo misterio de la magia manifestado por el cuaternario. Bien, entonces voy a dar una explicación lo más breve posible de lo que hemos leído. La conexión entre los mundos y la relación entre la voluntad humana y la divina. Los 3 mundos se corresponden conjuntamente por las 32 vías de luz, que son los peldaños de la escalera santa. Esto sugiere que hay una conexión entre los 3 mundos, el mundo material, el mundo espiritual y el mundo divino, y que esta conexión se establece a través de las 32 vías de luz, que son como una escalera que une los 3 mundos. Todo pensamiento verdadero corresponde a una gracia divina en el cielo y una obra útil en la tierra. Esto sugiere que los pensamientos y las acciones humanas tienen un impacto en el mundo espiritual y en el mundo material, y que los pensamientos verdaderos y las acciones buenas pueden atraer la gracia divina y producir resultados positivos en el mundo. Toda gracia de Dios suscita una verdad y produce uno o muchos actos, y recíprocamente todo acto remueve en los cielos una verdad o una mentira, una gracia o un castigo. Esto sugiere que hay una relación de causalidad entre las acciones humanas y las respuestas divinas, y que las acciones humanas pueden influir en la recepción de la gracia divina o en la experiencia de castigos.
Cuando un hombre pronuncia el tetragrama, el nombre de Dios, los 9 cielos reciben una sacudida y todos los espíritus gritan unos a otros: ¿quién turba así el reino del cielo? Esto sugiere que el uso del nombre de Dios es un acto poderoso que puede tener un impacto en el mundo espiritual y en la relación entre el hombre y la divinidad. La tierra revela, el primer cielo, los pecados del temerario, que pretende el nombre del Eterno en vano, y el verbo acusador es transmitido de círculo en círculo, estrella en estrella y de jerarquía en jerarquía. Esto sugiere que las acciones humanas tienen consecuencias en el mundo espiritual y que los pecados y las faltas pueden ser revelados y juzgados en el cielo. Toda palabra tiene 3 sentidos, todo acto un triple alcance, toda forma una triple idea, porque lo absoluto corresponde de mundo en mundo con sus formas. Esto sugiere que la realidad es multifacética y que cada acción, palabra y forma tiene múltiples significados y consecuencias en diferentes niveles de la realidad. Toda determinación de la voluntad humana modifica la naturaleza, interesa la filosofía y escribe en el cielo. Esto sugiere que las decisiones y las acciones humanas tienen un impacto en la naturaleza y en el mundo espiritual, y que las elecciones humanas pueden influir en la recepción de la gracia divina o en la experiencia de castigos. Hay pues 2 fatalidades, la una resultante de la voluntad de lo increado, de acuerdo con su sabiduría, la otra resultante de las voluntades creadas y de acuerdo con la necesidad de las causas secundarias en sus relaciones con la causa primitiva. Esto sugiere que hay 2 tipos de destino o fatalidad, uno que se debe a la voluntad divina y otro que se debe a las acciones y decisiones humanas, y que ambos están interconectados y se influyen mutuamente. Luego vemos la naturaleza de la realidad, la cábala y el cristianismo. Nada es diferente en la vida y nuestras más sencillas determinaciones deciden con frecuencia una serie incalculable de bienes o de males. Esto sugiere que cada acción y decisión que tomamos en la vida tiene un impacto significativo en nuestro destino y en el mundo que nos rodea. El ternario es el principio fundamental de toda la cábala o tradición sagrada de nuestros padres. Esto sugiere que la cábala es una tradición esotérica judía. Se basa en el principio del ternario, que es la idea de que la realidad se compone de 3 aspectos fundamentales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El cristianismo también se basa en el principio del ternario, que explica el dualismo aparente por la intervención de una armoniosa y todopoderosa unidad. Esto sugiere que el cristianismo, que a menudo se considera una religión dualista, bien versus mal, Dios versus Satanás, en realidad se basa en un principio más profundo y armonioso que reconcilia las oposiciones. El Cristo no ha escrito su dogma y no lo ha revelado en secreto más que a su discípulo favorito, el único cabalista y gran cabalista entre los apóstoles. Esto sugiere que Jesucristo tenía un conocimiento esotérico que solo compartió con uno de sus discípulos, que era un cabalista, es decir, alguien que tenía un conocimiento profundo de la cábala. El Apocalipsis es el libro de la gnosis, o doctrina secreta de los primeros cristianos, doctrina cuya clave está indicada en un versículo secreto de Pater. Esto sugiere que el Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento, contiene una enseñanza esotérica que solo se puede entender con la clave adecuada que se encuentra en un versículo secreto
de la oración del Padre Nuestro. La palabra sagrada de Malkuth, empleada por Keter, que es su correspondiente cabalístico, y la balanza de Gepurá y de Chesed, repitiéndose en los círculos o ciclos que los gnósticos llaman eones, dan en este versículo oculto la clave de la bóveda de todo el templo cristiano. Esto sugiere que la Cábala contiene una enseñanza profunda y compleja que se refiere a la naturaleza de la realidad y la relación entre el macrocosmos y el microcosmos. Los protestantes lo han traducido y conservado en su Nuevo Testamento. Sin embargo, la elevada y maravillosa inteligencia que le hubiera desvelado todos los misterios del Apocalipsis, esto sugiere que la tradición protestante ha conservado la enseñanza esotérica del Apocalipsis, pero no ha sido capaz de entender su significado profundo. Es una tradición en la Iglesia que la revelación de esos misterios está reservada para la consumación de los tiempos. Esto sugiere que la Iglesia católica cree que la enseñanza esotérica del Apocalipsis solo se revela en el futuro, cuando llegue el momento adecuado. Luego vemos la naturaleza de la realidad, la cábala y la relación entre la necesidad y la libertad. Malkuth, apoyado sobre Geburá y sobre Chesed, es el templo de Salomón, que tiene por columnas Jaquim y Boaz. Esto sugiere que la estructura del templo de Salomón, que es un símbolo de la sabiduría y la armonía, se basa en la interacción entre tres principios fundamentales: Malkuth, la reina, Geburá, la fuerza, y Chesed, la misericordia. Estos principios están representados por las columnas Jaquim y Boaz, que simbolizan la estabilidad y la armonía. Este es el dogma adámico, apoyado, por una parte, en la resignación de Abel, y por la otra en el trabajo y los remordimientos de Caín. Esto sugiere que la condición humana, representada por Adán, se basa en la interacción entre la resignación y la aceptación. Abel y el trabajo, y la culpa Caín. Esto refleja la dualidad fundamental de la condición humana, que se debate entre la aceptación y la rebelión. Este es el equilibrio universal del ser basado en la necesidad y la libertad, en la fijeza y en el movimiento. Esto sugiere que la realidad se basa en la interacción entre la necesidad, la ley y la estructura, y la libertad, la elección y la creatividad, y entre la fijeza, la estabilidad y la permanencia, y el movimiento, el cambio y la evolución. Es la demostración de la palanca universal buscada vanamente por Arquímedes. Esto sugiere que la interacción entre la necesidad y la libertad, y entre la fijeza y el movimiento, es la clave para entender la realidad y el universo, y que esta comprensión es la palanca universal que puede mover y transformar la realidad. Un sabio que ha empleado todo su talento en hacerse oscuro y que ha muerto sin haber querido hacerse comprender, había resultado esta suprema ecuación encontrada por él en la Cábala. Esto sugiere que un sabio, probablemente Eone Wronski, ha encontrado la clave para entender la realidad y el universo, y que esta clave se basa en la Cábala. Nosotros hemos oído a uno de sus discípulos y algunos de sus admiradores indignarse, quizá de buena fe, oyéndole llamar cabalista. Esto sugiere que alguno de los seguidores de Wronski se ha ofendido por la idea de que su maestro fuera un cabalista, lo que sugiere que la cábala es una tradición esotérica que no es ampliamente aceptada o entendida. No obstante, tenemos que decir, para gloria de ese sabio, que sus investigaciones han abreviado
notablemente nuestro trabajo sobre las ciencias ocultas. Esto sugiere que las investigaciones de Bronsky han sido fundamentalmente para entender las ciencias ocultas y que su trabajo ha sido una contribución importante a la comprensión de la realidad y el universo. La clave de la alta cábala, sobre todo, indica en el versículo oculto que acabamos de citar, ha sido doctamente aplicada a una reforma absoluta de todas las ciencias en los libros de Eone Bronsky. Esto sugiere que la clave para entender la cábala y las ciencias ocultas se encuentra en un versículo oculto y que Bronsky ha aplicado esta clave a una reforma completa de las ciencias, lo que sugiere que su trabajo ha sido una revolución en la comprensión de la realidad y el universo. Luego vemos la naturaleza de la realidad, la virtud secreta de los evangelios y la estructura de la creación. La virtud secreta de los evangelios está contenida en 3 palabras, y esas 3 palabras han fundado 3 dogmas y 3 jerarquías. Esto sugiere que la esencia de los evangelios se encuentra en una tríada de conceptos que han dado lugar a 3 principios fundamentalmente de la fe cristiana y a 3 niveles de comprensión espiritual. Toda ciencia reposa sobre 3 principios, como el silogismo sobre 3 términos. Esto sugiere que la lógica y la razón se basan en la interacción entre 3 elementos fundamentales y que esta estructura triada es la base de todo conocimiento y comprensión. Hay 3 clases distintas o 3 rangos originales y naturales entre los hombres, los cuales están llamados a elevarse de lo más bajo a lo más alto. Esto sugiere que la humanidad se divide en 3 categorías o niveles de conciencia y que cada individuo tiene la capacidad de ascender a través de estos niveles a medida que crece espiritualmente. Los hebreos llaman a esas 3 series o grados de progreso de los espíritus, Asía, Gesirá y Briá. Esto sugiere que la tradición hebrea reconoce 3 niveles de conciencia o planos de existencia, que son Asirá, el mundo material y físico; Gesirá, el mundo de la formación y la creación; Briá, el mundo de la creación y la manifestación. Los gnósticos, que eran los cabalistas cristianos, los llamaban Ile, Psique, Gnosis. Esto sugiere que la tradición gnóstica cristiana también reconoce 3 niveles de conciencia, que son Ile, la materia y la sustancia; Psique, el alma y la conciencia; Gnosis, el conocimiento y la iluminación. El círculo supremo se denomina entre los hebreos Atzilut y entre los gnósticos Pleroma. Esto sugiere que la tradición hebrea y la tradición gnóstica cristiana reconocen un nivel superior de conciencia o plano de existencia que es la fuente de toda creación y manifestación. En el tetragrama el ternario, tomando el principio del nombre, manifiesta la copulación divina. Tomada al final manifiesta lo femenino y la maternidad. Esto sugiere que el nombre de Dios, que se representa como un tetragrama, Yahweh, contiene una tríada de conceptos que se refieren a la creación y la manifestación, y que la última letra del nombre, H, se refiere a la feminidad y la maternidad. Eva lleva un nombre de 3 letras, pero Adán primitivo está manifestado por la sola letra Yod, de modo que Jehová debería pronunciarse Yevá. Esto sugiere que la creación de la humanidad se refleja en la relación entre el nombre de Adán y el nombre de Eva, y que la letra Yod es la clave para entender la naturaleza de la creación y la manifestación. Esto nos conduce al grande y supremo misterio de la magia manifestado por el cuaternario. Esto sugiere que la magia, que es la capacidad de crear y manifestar, se basa en la comprensión de cuaternario, que es la estructura fundamental de la creación y la manifestación. Muy bien, entonces a continuación vamos a por la conclusión. Después de analizar y reflexionar sobre el texto presentado,
Podemos concluir que todo este conocimiento nos lleva a una comprensión profunda y definitiva de nuestra verdadera naturaleza y constitución. A través de la cábala, la gnosis y lo esotérico, se nos revela que somos seres multidimensionales y multifacéticos, constituidos por diferentes niveles de conciencia y planos de existencia. La tríada de principios fundamentales que se repite en todos los textos, como la Trinidad, el Ternario, el Cuaternario, nos muestra que nuestra naturaleza es una reflexión de la naturaleza divina, y que somos capaces de acceder a diferentes niveles de conciencia y comprensión, conociendo que somos el mismo Dios, el universo, la fuente, el todo, el infinito y el éter, nos lleva a una comprensión de nuestra verdadera identidad y propósito. La mención del tetragrama Yahweh, que se refiere al nombre de Dios, nos muestra que nuestra verdadera naturaleza es divina y que somos capaces de acceder a la fuente de la creación y la manifestación. También conocemos que Jehová debería pronunciarse Yehvá. Nos lleva a una comprensión de la naturaleza femenina y materna de la creación y de nuestra propia capacidad para crear y manifestar. En última instancia, todo este conocimiento nos lleva a una comprensión de que somos el mismo Yahweh o Dios que se menciona en los textos. Somos la fuente de la creación y la manifestación y tenemos la capacidad de acceder a diferentes niveles de conciencia y planos de existencia. Somos seres infinitos y eternos, capaces de crear y manifestar nuestra propia realidad. Somos seres multidimensionales y multifacéticos, constituidos por diferentes niveles de conciencia y planos de existencia. Nuestra naturaleza es una reflexión de la naturaleza divina y somos capaces de acceder a diferentes niveles de conciencia y comprensión. Somos el mismo Dios, el universo, la fuente, el todo, el infinito y el éter. Tenemos la capacidad de acceder a la fuente de la creación y la manifestación y de crear y manifestar nuestra propia realidad. Somos seres infinitos y eternos, capaces de crear y manifestar nuestra propia realidad. Esta comprensión nos lleva a una liberación y una iluminación profunda y nos permite acceder a nuestra verdadera naturaleza y propósito. Somos capaces de crear y manifestar nuestra propia realidad y de vivir en armonía con el universo y con nosotros mismos. Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Todo ha quedado muy claro. Entonces hemos podido entender que nosotros somos esa misma unidad. Todo lo que hemos podido ver y entender es la constitución de nuestra verdadera naturaleza y cómo estamos constituidos verdaderamente. Como bien se menciona últimamente, toda esta información es información de liberación y de iluminación, ya que podemos entender y comprender que somos el mismo Dios o el mismo Yahweh, como bien se menciona. Al entender todo esto, nos vemos en el siguiente video, donde vamos a ver el tema del tetragramatón. Un fuerte abrazo para cada uno de vosotros y nos vemos en el siguiente video. What?